El día de hoy vamos a estar desarrollando la primera parte de lo que es electroneumática. Primeramente quisiera darle así algunas definiciones para que podamos ir trabajando y en especial, digamos, así va a ser de utilidad para la hora de hacer las prácticas de laboratorio. Voy a compartir la pantalla. Bueno, antes en la parte de neumática teníamos eh, selectores y componentes que eran puramente neumáticas. En este caso, para la parte de electroneumática, vamos a estar trabajando eh, con componentes eléctricos, en especial, digamos así, con lo que son relés y con bobinas, ¿verdad? Entonces, como entrada, digamos así, de lo que va a ser, digamos así, los circuitos de automatización, vamos a tener, para el caso de, de nuestras experiencias laboratoriales, serían, digamos así, pulsadores con autoenclavamiento, pulsadores simples, que son dos, ¿verdad? Como ven, digamos así, cada pulsador tiene asociado distintas vías. En este caso, digamos así, para el que es con autoenclavamiento, que tiene, digamos así, dos salidas que son normalmente abiertas y dos que son normalmente cerradas. Eh, y a la par de eso, digamos así, este tablero tiene, digamos así, una entrada para luces. Eh, ¿Se está viendo la pantalla? ¿Me pueden avisar? Se ve. Bueno, este mismo componente vamos a estar encontrando en el laboratorio y es lo que vamos a estar utilizando para las experiencias. Eh, Como ven acá, en los planos eléctricos, en los diagramas, digamos así, se suelen representar de esta forma. Generalmente se tiene arriba una línea que indica el 24 voltios o el voltaje de trabajo, que puede ser 12, que puede ser también alterna. Y acá, digamos, los componentes eh, que son, en este caso, pulsadores. Este pulsador va a estar activando cuando se ve, digamos, este símbolo de un cuadrado que tiene como fines de entrada a uno y a 2. Y al lado una letra K significa que son relés, ¿verdad? Los relés son otro de los componentes que vamos a estar usando, que es este. Entonces, al apretar el selector, lo que se hace es se cierra el circuito. Entonces, se energiza la bobina y la bobina a la par activa, digamos así, componentes que son los que se utilizan, digamos así, para comandar, digamos así, eh, las bobinas así de las electroválvulas. Bueno, entonces este es uno de los componentes que vamos a estar utilizando. Acá, si pueden ver, generalmente, digamos así, en el tablero de práctica que vamos a estar utilizando, el color rojo es para 24 voltios y el color azul es para 0 voltios. Y los de color negro son así las señales. Entonces, esta es una caja de relés, un relé con tres contactos auxiliares. Cada uno, digamos así, tiene un contacto auxiliar normalmente cerrado y otro normalmente abierto. Entonces, lo que sucede es que si una vez se energiza esto, este conmuta de posición y entonces, digamos, activa el camino, el otro camino que está normalmente abierto. Entonces, lo que vamos a estar, digamos, haciendo es, en este caso,
por decirle, digamos así, con apretar, digamos así, el S1 del medio. Entonces vamos a activar, digamos así, una de las bobinas y en el 11, en este caso, digamos así, el 14-11, que sería eh, este, vamos a estar, digamos, conectando para que active un, un relé o una bobina que pertenece a una electroválvula. Si ven bien, digamos así, esta es la simbología de bobina, un relé, y este, digamos así, es para la parte de electroválvula, que tiene una raya y al lado, digamos así, un símbolo de válvula. Ahí los componentes. Bueno, generalmente en la industria se pueden, tanto la parte de pulsadores como la parte de relés o contactores así con contactos auxiliares se pueden adquirir de varias gamas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para los pulsadores eléctricos, los más comunes así que se encuentran acá serían estos, que se pueden comprar para configurar sus contactos auxiliares que sean normalmente abiertos o cerrados. Eh, así la parte de relés pueden ser de esta forma, digamos, se pueden comprar, digamos, así para montar así sobre regletas DIN, que es así lo que más se emplea en las industrias, que vienen así en esta presentación. Entonces, en este caso es para 220, se activa con 220 voltios, tiene con 4 contactos auxiliares así normalmente abiertos y 4 contactos normalmente cerrados, que maneja 8 amperes. Entonces, esta presentación que tenemos acá, de, que viene en una cajita, digamos así, es solo, digamos así, para las prácticas que vamos a tener en el laboratorio. Bueno, esos dos componentes, digamos así, se van a repetir en todas las prácticas que hagamos. Y por último, digamos así, tenemos las electroválvulas. Como se hacía, digamos, en la parte de neumática, tiene la parte central, digamos así, que se indica el número de vías y posiciones, así que se tiene. El tipo de accionamiento, en este caso, va a ser eléctrico y manual a la vez. Estos botoncitos que aparecen acá, digamos así, uno aprieta y hace conmutar manualmente. Y la parte eléctrica a través de una bobina. Entonces, acá se indica, digamos, la simbología de la bobina, que sería esto, que viene esta parte. Bueno, consultas hasta el momento. Bueno, entonces vamos a continuar con los ejercicios que teníamos. eh, no, yo todavía no les pasé la parte de electroneumática. ¿Verdad? Era un ratito. Al igual que en la parte de neumática, vamos a empezar haciendo circuitos básicos, digamos así, de accionamiento con
con un pulsador y una válvula de 3-2 accionando un cilindro de simple efecto. Eh, para este primer problema, lo que dice configuración y montaje de clasificación de piezas, es un ejercicio muy parecido al de la parte de neumática. La descripción del problema dice lo siguiente: con este equipo se clasifican pruebas de agua en función del tamaño de los frascos. La tarea consiste en desarrollar un sistema de mando que permite ejecutar este proceso. Condiciones a tener en cuenta: se debe utilizar un cilindro doble de simple efecto. El cilindro deberá contraerse mediante un pulsador. En caso de corte de energía, el vástago del cilindro deberá desplazarse hacia la posición final posterior. Esta parte indica que tiene que ser, digamos, hacia un cilindro de simple efecto, ¿no? Entonces, digamos así, la secuencia de operación vendría a ser la siguiente: oprimiendo el pulsador, el vástago avanza el vástago del cilindro de simple efecto, desplazando los frascos para retirarlo de la cinta de transporte. Al soltar el pulsador, el vástago se desplaza hacia la posición final posterior. Entonces, no se nota muy bien, digamos, hacia dónde está el cilindro, pero básicamente estaría haciendo así sacar de la línea los frascos, ¿verdad? Creo que son varias líneas a la vez. Entonces, vamos a ir al FluidSim, vamos a crear un nuevo circuito y al menos la parte del actuador viene a ser el mismo, que sería, digamos, un cilindro de simple efecto. Luego vamos a agregar una válvula 3-2, sería este. Entonces, en esta parte es lo que se, se viene la diferencia, digamos así, con neumática, ¿verdad? En neumática lo que hacíamos es utilizar ya sea un pilotaje neumático, o bien, digamos, también podría ser manual para conmutar el estado de la válvula. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar un pilotaje eléctrico, ¿verdad? Utilizando este símbolo. Se puede agregar también, digamos, hacia indicarle que tiene uno manual, ¿verdad? Y para este caso el retorno tiene que ser eh, con muelle, ¿verdad? Con un resorte. Entonces vamos a entrar los alimentación. Bueno, entonces esta sería la parte de neumática, que no tiene, digamos así, una diferencia con respecto a lo que veníamos haciendo. Entonces lo que se tiene que hacer, al menos para el simulador, es agregar la parte eléctrica. Entonces esa parte está acá acá se tiene que agregar la línea de 24, 0 voltios. Entonces lo que se dice, lo que dice el problema es que accionando un pulsador se tiene que accionar la válvula y hasta que el cilindro avance. Entonces, acá vamos a buscar un pulsador. Acá. Pulsador normalmente abierto. Al cerrar este pulsador, lo que tienes que hacer es activar directamente la válvula. En este caso, lo que va a hacer es activar
la bobina de la válvula. Conectamos todo. Y al igual, digamos, así que para los finales de carrera lo que vamos a utilizar son etiquetas para indicar eh, cuál bobina de qué electroválvula está, digamos así, activando digamos así, esta parte. Entonces, como indicaba, digamos así, la simbología, vamos a poner 1M1 como etiqueta y acá le vamos a llamar de igual manera. Entonces, al activar este pulsador, va a activar esta bobina, que es lo mismo que active esta bobina. En realidad, este y esta bobina son lo mismo para el caso físico del montaje. Entonces, si hacemos la simulación y activamos acá, cierra. Acá, digamos así, en color rojo indica, digamos así, la alimentación eléctrica y en azul la parte de neumática. De hecho, en las tuberías, así en industria, la tubería de color azul indica que son para aire. Entonces, si queríamos, por ejemplo, que siempre esté activado no es que siempre, sino que en el principio el cilindro, digamos, esté en su posición hacia adelante y al pulsar un pulsador retroceda. Entonces lo que tendríamos que hacer es cambiar el tipo de pulsador, ¿verdad? Necesitaríamos un pulsador normalmente cerrado. Ya. Ya es. Entonces, en un principio, este ya está cerrado acá el circuito, activa la bobina. Entonces al activar la bobina, el paso a paso. Entonces, al iniciar ya luego la simulación, está activado, conmuta la válvula porque la bobina está activada. Entonces, comunica las vías 1 con el 2, y entonces empieza a avanzar el cilindro. Y se va a mantener en esta posición hasta que nosotros pulsemos el pulsador y cambia, cambia de posición la válvula. En este caso no se ve, digamos así, que retroceda porque tendríamos que mantener apretado este para que eh, retroceda el cilindro. Entonces, si va a funcionar, digamos así, si mantengo yo apretado este, que es lo inverso si utilizamos uno que es autoenclavado, que sería este tipo, sería este. En este caso, como es un switch autoclavado, lo que va a pasar es que al apretar se va a mantener en la posición apretado hasta que vuelva a ejercer presión sobre el componente. Se queda abierto y una vez que apriete nuevamente vuelve a su posición inicial. Hay un gran juego, digamos así, con los switches que se pueden hacer. Eh, para lograr distintos tipos de resultados. En este caso, lo que se puede hacer siempre es más barato modificar la parte eléctrica que modificar la parte neumática. Se podría también modificar el tipo de válvula para obtener distintos tipos de funcionamiento. ¿Alguna consulta? Todos están pudiendo hacer en el simulador el circuito.
Yo te estoy atendiendo nomás, profe. Ok. Igualmente, a modo de comentario para la parte de electroneumática, voy a tratar de hacer algunos videos en el laboratorio. Ya hablé con un laboratorista para pasarle, digamos así, los videos de cómo funciona cada circuito que hagamos acá, para acompañar un poco las experiencias. Entonces, espero que con los videos se puedan familiarizar con los componentes y puedan hacer bien las conexiones de una para la experiencia que tengamos con el laboratorio. Bueno, La parte eléctrica, el interruptor, ¿puedes decir cuál era? acá dentro del FluiSync Ahí está. tendrías que ir acá en controles eléctricos y acá, digamos, acá tenés así switch, tenés así lo que son operados manualmente o lo que son genéricos. Acá tenés así sensores de proximidad, un tipo de controlador que no disponemos en el laboratorio, pero básicamente lo que vamos a estar utilizando es esta parte, ¿verdad? Lo que es la electroválvula, el relé y los switch. Okay. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Profe, ¿Sí? ese PDF vos ya nos pasaste, por si acaso. No, todavía no le paseo. Eh, Ok, Espérame, voy a alzar ahora el aula. Un ratito. dale, profe. Ahí ya está alzado en el aula, ahí en la semana 5 en la carpeta recursos, prácticas electroneumáticas.
Gracias, profe. Dale. Bueno, vamos a continuar con los ejercicios. En este caso, al igual que con el avance, digamos, de la parte neumática, va a ser empezamos con un cilindro de simple efecto, luego pasamos a un cilindro de doble efecto, ¿verdad? Entonces, el problema dice, en un sistema de tratamiento de agua tiene que abrir o cerrarse el paso de agua en numerosas tuberías. En este ejercicio deberá encontrarse uno de los posibles sistemas de accionamiento de una válvula de cierre. Condición a tener en cuenta, deberá utilizarse un cilindro de doble efecto, el cilindro deberá controlarse mediante un pulsador. En caso de un corte de energía, el vástago del cilindro deberá desplazarse hacia la posición final posterior. En este caso sería corte de energía eléctrica. Entonces, aunque no se ve, digamos así, estos serían los cilindros que abren o cierran acá las válvulas. Estos sistemas son bastante utilizados en la industria. Existen, digamos así, lo que son las válvulas controladas por cilindros que son así proporcionales. Un sistema que así, en lo que se maneja a alta presión y alta caudal, se suele encontrar bastante. Es un sistema bastante simple, se oprime un pulsador y se abre la corredera, y al soltar el pulsador vuelve a cerrarse la corredera de la válvula. Bueno, en este caso no, aunque no dice, se supone, digamos así, de que se sobreentiende de que las válvulas, en este caso las correderas que cierran, abren el paso de agua, se tienen que abrir y cerrar lentamente. Eso es debido, digamos, debido a que se quiere evitar los efectos de cavitación. No suelen ser, digamos así, instantáneos los cierres de la válvula de paso de líquido. Entonces vamos a crear un circuito. En este caso vamos a agregar la parte neumática a un cilindro de doble efecto. Si tenemos un cilindro de doble efecto, ya directamente sabemos que tenemos que utilizar uno de 5, no necesariamente 5, de 4 o 2 vías también podría funcionar, ¿verdad? Pero al menos así en el laboratorio, como ya habrán visto, nosotros tenemos así el 5-3, son 5-2. Podría ser este o podría ser este. El que tenemos disponible en el laboratorio es de esta clase. Este tipo no tenemos disponible. Entonces, pero se podría utilizar también estos dos, digamos así, son los que se utilizan para controlar un cilindro de doble efecto porque tiene dos salidas. Las dos salidas que necesita el cilindro de doble efecto. Entonces, vamos a agregar este. Y como ya dijimos, digamos así, que tanto el avance como el retroceso tienen que ser lentos, vamos a agregar las válvulas estranguladoras. Para estrangular el retroceso y también la línea de presión.
El retorno tiene que ser un muelle. Eso es lo que indica, digamos así, que en caso de energía se tiene que cerrar la corredera. Y el accionamiento va a ser pilotado eléctricamente. Y coincidiendo, digamos, con el tipo de válvula que tenemos, también tiene la posibilidad de conmutar manualmente. Entonces, esta sería la parte neumática. Y lo que estaríamos haciendo ahora sería agregar la parte eléctrica del control. Sería una línea de 24 voltios y no es cero. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es que con un pulsador vamos a controlar el avance y el avance o el retroceso del cilindro. Entonces, de vuelta vamos a utilizar un pulsador normalmente abierto que va a estar controlando la electroválvula. Vamos a darle una etiqueta y acá vamos a poner la misma etiqueta para enlazar en el simulador. Bueno, entonces, al cerrar avanza, al soltar retrocede. Acá no se nota bastante, pero podemos trabajar para visualizar el efecto del estrangulador. Se nota que se relenteció. Básicamente sería eso nomás el desarrollo del circuito. Las cosas, o sea, se divide en dos partes. Uno, digamos así, la parte neumática, que es lo que ya estábamos viendo en la primera parte, y ahora lo que se agrega es la parte electroneumática. Entonces, ahora en vez de que se active a través de una señal neumática, se va a estar activando a través de una señal eléctrica. Entonces, los controles también son eléctricos. ¿Alguna consulta que tengan? No, profe. Ok, vamos a continuar con el siguiente circuito. Mi idea es desarrollar hasta por lo menos así el circuito número 4. Y para no hacer muy largo el video, y creo que va a ser mucho más constructivo, digamos así, hacerle así unos videos cortos junto con digamos así, agregando a la misma presentación, digamos, un video de cómo funciona en la bancada. Voy a estar pasándole en la semana y menos esta clase es para que tengan ya un poquito de conocimiento de cómo es la resolución del sistema electroneumático. Cualquier consulta, digamos así, pueden hacer, digamos así, en los foros del aula o igualmente sí, a través del representante de clase si tienen una consulta. Posiblemente el siguiente viernes no podamos hacer la práctica, está en duda. Este tema del repunte así de casos, creo que así los laboratorios se están replanteando qué hacer, ¿verdad? Por eso también, digamos así, a modo de adelantar, quisiera hacerle los videos al menos así de cómo van funcionando los circuitos, ¿no? Y a modo de paréntesis, digamos así, ¿su examen va a ser presencial o va a ser a distancia?
Y eso queríamos hablar nosotros porque parece que el profe quiere solamente presencial, pero como está la situación en alerta roja, no, o sea, a mí por lo menos no me parece, pero hay que hablar con el profesor que parece que no quiere cambiar. Y bueno, yo enseño en otra materia de mecatrónica y al inicio, digamos así, el profesor también estaba tipo cerrado, digamos, hacia el examen presencial, pero ahora ya está cediendo para que sea virtual. Entonces, creo que si sigue así, todos los exámenes van a ser virtuales y creo Profe, ¿y que vos no podés hablar con el ingeniero para decirle esto? sí, sí, puede ser. O, ahora he visto, digamos así, que en el grupo de auxiliares lanzaron, digamos así, que se quiere utilizar una herramienta, digamos así, para el tema de los exámenes. Y puede ser, digamos así, que usando ese, considere, digamos así, el examen. Al menos así el primer parcial, yo creo que por el puntaje que se le asigna es factible hacer, digamos, virtual, ¿no? O sea, tanto el primero como el segundo parcial se podría un poquito, digamos así, dar trabajo práctico, algo para paliar, ¿no? Es bastante preocupante el repunte de casos. Y lo del laboratorio, le digo, digamos así, que está, digamos así, tambaleando, porque justamente uno de los laboratoristas está con los síntomas del COVID. Y si es positivo, digamos así, no creo que para el viernes tengamos la práctica. Y eso, ¿verdad? Pero igualmente yo voy a tratar de venir mañana y hacer las grabaciones para adelantarme, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de comunicarme con el ingeniero para comentarle, digamos así, qué piensa, ¿verdad? Sí, profe, podría hablarle antes del lunes, porque el lunes es nuestra clase teórica y nosotros queremos hablar con él al respecto del lunes. Y así si ya nos apoyas desde antes de la clase, para Dale, tener dale. para que tenga tu punto de vista también desde el punto de Y, vista de la práctica. y mañana le voy a mensajear o le voy a mencionar también, digamos así, el inconveniente que tenemos así en la parte del laboratorio si se da el caso de que sea COVID positivo y para ver qué hacer. Y voy a comentarle, para- pues yo creo que se podría, digamos así, con los simuladores, digamos así, hacer algunos exámenes. Bueno, voy a hablar con él y le comunico al representante a ver qué me dice el ingeniero. Antes del lunes, por supuesto. Bueno, vamos a continuar con la clase, con la presentación. Sería el ejercicio 3. Sigue siendo la misma temática que en la parte de neumática. En este caso, los anteriores eh, ejercicios eran de accionamiento directo. Uno cuando apretaba el pulsador directamente ya se activaba la bobina. Entonces ya ejercía, digamos, un control sobre la electroválvula. En este caso, eh, lo vamos a hacer, digamos, así que eh, el control de la bobina sea a través de un relé. Entonces, la descripción del problema dice lo siguiente: el llenado de cubo de plástico con pintura para pared y techo. Después de la operación, los cubos se cierran con tapas que se encajan a presión. Condiciones a tener en cuenta: deberá utilizarse un cilindro de doble efecto. El accionamiento de dicho cilindro es indirecto mediante un pulsador. En caso de corte de energía, el vástago del cilindro deberá desplazarse a la posición final posterior. Eh, bueno, entonces, la parte neumática, uff, ya se ya. Agregar de vuelta. Pero de doble efecto, uno de 5.
acción. Nuevamente vamos a estar empleando un pulsador, pero en este caso el pulsador lo que va a estar es activando un relé. Le vamos a poner K1. Entonces, ¿se acuerdan, digamos así, de que acá, digamos así, los relés tenían contactos auxiliares asociados? Entonces, lo que va a pasar es que con el pulsador, acá digamos así, este va a ir a 24 y esta parte va a ir a GND, al pulsador y a 24. Entonces conmutaríamos así toda esta línea, ¿verdad? Entonces el 11 va a estar con el 14, el 21 con el 24, el 31 con el 34 y el 41 con el 44, ¿verdad? Entonces se activa, conmuta y se desactiva y vuelven a sus posiciones normales los contactos auxiliares. Entonces, acá digamos así lo que vamos a hacer sería acá digamos así donde dice switch generales. Acá digamos así vamos a asignarle que la salida de sea el que vaya a la bobina de la electroválvula. Profe, ¿puedes volver a explicar, por favor, por qué hace falta un relé para este caso? Bueno, las condiciones del problema luego dicen que tiene que ser un accionamiento indirecto, ¿verdad? En este caso, digamos así, lo que puede pasar es lo siguiente. Pasaría, digamos así, que nos fuese 24, digamos así, tu voltaje de trabajo, digamos así, de tu switch, ¿verdad? Entonces, a ver un poco acá. Creo que, bueno, lo que podría pasar es lo siguiente. En un caso, digamos así, la parte de control podría ser, digamos así, que vos tengas en alterna, ¿verdad? Entonces, este relé se activa, digamos así, con 220 voltios y acá tenés 220 voltios, ¿verdad? Voy a agregar un texto. Voltios. Sin embargo, generalmente las bobinas de la electroválvula se activan con 24 voltios, ¿verdad? Entonces, cuando se activa el relé, lo que hace es magnéticamente bajando acá.
los contactos auxiliares. Se ve bien acá, digamos así, que son, o sea, eh, son aislados, digamos así, de esta parte. Entonces, lo que se tiene es que uno puede, digamos así, la parte de control trabajar con cierta tensión y la parte de actuación, que llega la electroválvula a tener otro tipo de tensión. Igualmente, digamos así, el ejercicio ya implica que tiene que ser un accionamiento indirecto, o sea, que se tiene que hacer a través de otro elemento, pero una aplicación práctica que se le suele dar es esto, ¿verdad? Separar, digamos aquí la parte de, de elementos de mando que tiene, digamos, el operario, ¿sí? ¿Y cómo cambias de la alterna a continua? Eso no entendí. Bueno, y no es que se cambia, en realidad pues son, eh, no están, pues, digamos así, acá, el funcionamiento del relé pues es lo siguiente, ¿verdad? Tiene acá una bobina, que puede ser AC o DC, y tiene unos contactos auxiliares que son, digamos así, tipo conexiones, digamos así, que tiene, digamos así, el relé. Por eso así está en línea puntiaguda, ¿verdad? Entonces, la bobina puede ser 24 o 220, o digamos así, la señal que uno quiera. Y acá, digamos así, los contactos auxiliares trabajan en otra tensión. Esa es una aplicación nomás. O lo que puede pasar es lo siguiente también, ¿verdad? Al querer, digamos así, hacer un autoenclavamiento, por ejemplo, al tener, digamos así, acá contactos auxiliares, lo que se hace es, se realimenta, digamos así, la bobina a través de los contactos auxiliares que tiene. Y la pregunta de por qué es un accionamiento indirecto, para el caso del problema podría ser directamente accionamiento directo, ¿verdad? Pero la idea es, digamos, seguir viendo los distintos tipos de accionamiento que disponemos. No sé si te convence la respuesta. Sí, profe, está bien. Gracias. Bueno, lo que podría pasar es lo siguiente también, digamos así, perdona por la muletilla, digamos así, no puedo perder la costumbre. Eh, Suele suceder lo siguiente en algunos automatismos, que uno utiliza una electrónica que tiene una salida de corriente muy baja. Entonces, acá en vez de un switch, en realidad es la salida de un componente electrónico. Y digamos que la bobina de la electroválvula necesita una corriente mínima para accionarse. Y la corriente generalmente está entre los 300 a 500 miliamperes. Entonces, la salida de tu componente electrónico no le da la suficiente potencia. Entonces, lo que se hace es recurrir a un relé que tiene un voltaje, perdón, un corriente de accionamiento mucho menor. Entonces, se activa un relé intermedio y ese, digamos así, conmuta un contacto auxiliar que conecta directamente, digamos, a fuente para que active la bobina. Entonces, esa es una de las aplicaciones que se suele dar más a menudo en la industria. Y ya que más, digamos así, de separar, digamos así, los elementos de control y de, de accionamiento propiamente. Eh, Suele pasar bastante. Entonces, se usa un relé para activar la bobina. Sería como un acoplamiento. Esa parte, porfa. ¿Cómo? ¿Puedo explicar otra vez eso? Ahí cuando Ya, conectas, tipo apretas ese interruptor, activas el relé y ahí ya se activa directamente. No entiendo ese otro interruptor que está ahí. acá al lado. Sí. Bueno,
sería así, ¿verdad? Cuando uno activa la bobina, conmuta, digamos así, todo lo que está acá afectado por esta línea pulsidad aguda. Inicialmente, digamos así, el 11 está conectado con el 12, sería la salida normalmente cerrada. Entonces, si acá conectamos, digamos así, 24 voltios, al inicio va a estar el 24 voltios conectado a la vía 12, al pin 12 en este caso. Entonces, si activamos la bobina, lo que va a hacer es conmutar. Acá el 11 va a estar con el 14, el 21 va a estar conectado con el 24 y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de contactos auxiliares que tenga. Para nuestro caso tiene 4. Entonces, en lo que vamos a hacer para el caso del simulador, entonces acá le vamos a poner cada uno también para indicarle que este contacto auxiliar se tiene que cerrar si está energizado acá la bobina. Entonces, si hacemos un paso a paso, se activa este, entonces va a energizar este, al energizar de este, pum, va a cerrar acá el contactor. Perdón, sí, para ser más cercano a la realidad que tenemos, tendría que usar uno de este tipo. Y entonces, físicamente lo que vamos a hacer es, acá, en esta parte, vamos a la línea que viene así del pulsador, va a alimentar acá la bobina. Sería, acá viene así por el pulsador y entra en acá ahora. Y esta parte va a ir a tierra. Entonces, cuando cerremos acá el pulsador, lo que va a hacer, digamos así, es conmutar todo lo que aparece acá en esta línea. O sea, va a conectar este con este con este, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Entonces, eléctricamente lo que pasa es que, perdón, en el esquema te indica bastante bien cuáles son las numeraciones que son, digamos, contactos auxiliares normalmente cerrados y normalmente abiertos. Entonces, al energizar acá dice hacemos paso a paso, se cierra, se energiza esta línea, entonces este va a conmutar. Ah, nunca le puse la etiqueta. No está haciendo nada. Entonces, al cerrar acá el pulsador, energiza la bobina. Al energizar la bobina, acá conmuta el contacto auxiliar. Entonces, el 14 comunica con el 11, que es lo mismo que ya tiene una línea de 24 voltios que llega a la bobina de la electroválvula y por ende va a conmutar la electroválvula. Acá en el simulador no se ve porque no se queda fijo ahora el pulsador. Si cambiamos por uno que sea con enclavamiento, vamos a poder ver la simulación. Entonces se cambia, se alimenta, conmuta acá el relé,
le alimenta la bobina de la electroválvula y nuevamente acá me olvidé de agregarle la etiqueta a la electroválvula. Entonces eso hace conmutar la electroválvula, entonces avanza el cilindro. Una vez que le saquemos la energización al pulsador, la bobina acá pierde la energía, entonces vuelve a su posición normalmente cerrada, que es el que comunica el 11 con el 12, y entonces la bobina de la electroválvula deja de estar energizada y conmuta para que el cilindro regrese a su posición inicial. En los otros cursos, digamos así que teníamos en la parte de electroneumática, siempre, digamos así, le forzaba esta parte, ¿verdad? El hacer el circuito. Así que si tienen consulta, no tengan miedo de preguntar. Profe, ¿qué indica Sí, esa simbología que aparece ahí abajo de tu relé? este. Sí, sí, eso. eh, si ves bien, verá un ratito acá. En un plano eléctrico generalmente suele venir indicado y se pone acá, o sea, si vos viste alguna vez un plano eléctrico, vas a ver esta misma clase de configuración en donde se tiene, digamos, hacia ahí arriba una línea, que es la línea de energización, y abajo, digamos, hacia el de neutros, 0 voltios, así, 0 EDC, no importa, ¿verdad? Entonces, línea de alimentación y línea de retorno, por llamarlo así, ¿verdad? Y acá, digamos, así en el medio, los componentes que se tienen. Generalmente en la parte de arriba va a ir, digamos, así los componentes como pulsadores o eh, contactos auxiliares y demás. Entonces, cuando se agrega acá un relé y tiene asociado contactos auxiliares, acá abajo se suele indicar cuántos contactos auxiliares tiene y si tiene contactos auxiliares, a dónde va conectado ahora. En este caso, acá está generando ya, digamos así, en alguna parte tiene que haber una configuración para eh, la norma que quiero emplear. En este caso, lo que me dice es que eh, tengo un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado, conectado al punto 2, que sería acá. Entonces, al momento en que yo veo este acá, ya sé, digamos así, en qué punto está conectado ahora. De hecho, este puede estar contenido en una hoja de un plano eléctrico, esta parte, y esta parte puede estar contenido en otra hoja. Entonces, acá, digamos así, en vez de ir 2, estaría indicado, digamos así, el número de página del plano eléctrico y en qué parte, digamos así, está, está conectado. En un ratito le voy a buscar un plano así para mostrarle. Por ejemplo, esta hoja de un plano, ¿verdad?
Acá lo que se tiene es que se tiene una placa de control que es parte de un PLC, que muestra la línea de alimentación. Si ven bien, digamos, acá, digamos así, dependiendo, o sea, perdón, dependiendo de la norma que se use, en este caso es la norma DIN algo, que no me acuerdo de memoria. Entonces acá se indica, digamos así, de qué hoja viene y a qué hoja va, ¿verdad? Generalmente acá está numerado del 0 al 9. Vuelvo a recalcar, depende de la norma. Entonces, de este lado indica de dónde viene, hasta dónde va la línea de alimentación. Acá se alimenta, generalmente así este símbolo es hornera. Entonces, cuando aparece acá una bobina, un contactor, posiblemente. Entonces, acá está el contactor, acá te indica, digamos así, en qué tablero está indicado. Y abajo están los contactos auxiliares que tiene. Entonces, uno cuando revisa el plano eléctrico, que puede ser plano electroneumático también, o sea, todo en conjunto. Entonces, al ver el plano ya identifica, digamos así, en qué parte va, digamos así, conectado. En este caso, uno va a ir buscando, digamos así, la etiqueta K9822. Acá va a estar, digamos, la electroválvula y acá, digamos así, va a tener asociado los contactos auxiliares que tiene, ¿verdad? Y en caso de que esté conectado, acá va a estar indicado, digamos así, a qué punto del circuito. En este caso te dice que la salida 14 va conectado al 931.4. En este caso es número de hoja. O sea, va a ir en el 931 punto y el 4 va definido acá. Entonces se va en la hoja 931 y va en la columna 4 y va a obtener, digamos así, a qué elemento va a estar ahí conectado. Entonces, lo que hace el FluidSync es ya ir completando eso ahora de forma automática. Básicamente es eso nomás la simbología que aparece acá. Entonces, esta bobina va a tener, digamos, un contacto auxiliar que es normalmente cerrado y normalmente abierto. Si le agregamos, por ejemplo, uno más, que solamente sea normalmente abierto, y le ponemos K1, tendría que aparecer acá abajo uno más. En este caso, digamos así, si ves bien, digamos, el software automáticamente agrega en la línea de contacto normalmente abierto uno más, ahora que va al punto 4 y este va al 2. Entonces, dentro del circuito uno va mirando para ver, digamos así, en cuál va conectado. En este caso sería 3 y el 2 acá, y acá está el 4. Realmente les debo qué norma está utilizando, digamos así, para la representación del plano eléctrico. El que yo manejo más es lo que muestra acá también, en el cual, digamos así, se especifica de esta forma los contactos auxiliares que tiene. ¿Te respondí bien tu pregunta o tenés todavía duda? Realmente no sé quién preguntó. Francisco, sí, entendí, bro. Bueno, perfecto. Entonces, así sería el desarrollo de una automatización con electroneumática. Vayamos al siguiente ejercicio, que es el 4, el cual dice dosificación de granulado de material de plástico proveniente de un silo. El silo se abre y se cierra mediante una compuerta abatible. La operación deberá poderse activar desde dos lugares diferentes. Al igual, no sé si se acuerdan, digamos así, en la parte de neumático teníamos el problema así de la puerta que tenía que poder abrir o cerrarse desde adentro o de afuera. En este caso es lo mismo, ¿verdad? Solamente que te da, digamos, una aplicación diferente. Condición a tener en cuenta, deberá utilizarse un cilindro de simple efecto. El control del cilindro deberá ser indirecto
y mediante pulsadores manuales. En caso de un corte de energía eléctrica, el vástago del cilindro deberá avanzar a la posición final delantera. El retorno de la válvula tiene que ser por muelle más, se está diciendo indirectamente acá. Entonces, la secuencia de operación, acá digamos así está el ejemplo de la aplicación. Acá digamos así, lo que se hace, tiene una compuerta, y acá digamos así, apenas se ve digamos así la electroválvula, que cierra o abre para que pasen los granos. Oprimiendo cualquiera de los pulsadores se abre una compuerta y el granulado sale del silo. Soltando el pulsador, la compuerta se vuelve a cerrar. Entonces, lo que vamos a estar variando es todo el circuito. Tiene que ser un, 3, 2. El compresor. Esto sería la parte neumática. Bastante. Sí, vamos a darle acá una etiqueta. Y vamos a hacer la parte eléctrica. Okay. Bueno, de vuelta vamos a tener acá un pulsador y otro pulsador más. El circuito en sí va a tener muchas soluciones, a depender, digamos así, del como quieran plantear. En este caso, digamos así, el planteamiento que vamos a hacer es usando cualquiera de estos pulsadores, vamos a habilitar un relé y ese relé indirectamente va a habilitar la bobina de la electroválvula. El problema ya nos dice, digamos así, que el accionamiento tiene que ser indirecto. O sea, acá el relé. Vamos a nombrarle como K1 a nuestro relé. Y este relé va a tener un contacto auxiliar. Vamos a... ¿Qué sería? 2 y 14. Y este va a activar el solenoide de la electroválvula o la bobina de la electroválvula. Si se acuerdan, digamos así, para hacer esta combinación en electroneumática poníamos así dos pulsadores, o sea, dos válvulas, 3, 2, accionados con pulsador en paralelo,
o digamos utilizando una válvula AND, no, perdón, una válvula OR para hacer el circuito. Sin embargo, para utilizando componentes eléctricos es mucho más simple hacer la parte lógica del control. Entonces, pulsando cualquiera de estos pulsadores se activa la bobina activa el solenoide de la electroválvula. Entonces, activa la bobina, conmuta acá la válvula y hace avanzar el cilindro. Nuevamente acá hay que asignarle acá la etiqueta. Al asignarle la etiqueta acá ya se agrega, digamos, cuáles son los contactos auxiliares que está activando la bobina del relé. Entonces, acá funciona. Entonces, pulsando cualquiera de los pulsadores, avanza el cilindro de simple efecto. Como ven, digamos así, es casi idéntico, digamos, hacia el ejercicio anterior. Una variante así que se podría hacer, digamos así, que creo que está más adelante, es el tema de autorretención, ¿verdad? O sea, al activar con un solo pulsador, lo que se quiere es que se mantenga en su posición de avance y al apretar el mismo pulsador, retroceda. Tengo un examen por ahí. Eso podría ser, hablando solo, digamos así, hacer un circuito neumático y pedirle, digamos así, que hagan su contraparte electroneumática. Se hacen directamente con el simulador y se puede generar distintos temas de examen. ¿Se entendía hasta el momento? Hola, Sí, ¿alguien me explica? Bueno, como verán, así la parte de electroneumática, la cantidad de ejercicios es mucho mayor, perdón, mucho menor, con lo cual, digamos así, le voy a estar pasando los videos eh, del 5 al 10 para que puedan ver, digamos, así el video y cómo se hace. Y si es posible, si la condición del laboratorio da, vamos a realizar la práctica de electroneumática para el siguiente viernes. Si se dan las condiciones. Me queda pendiente de eso, ¿verdad? Entonces, por esta clase vamos a dejar acá. Lo que me olvidé de mencionarle, digamos así, es que muchas veces, digamos así, viendo esta imagen, los conectores así vienen de forma genérica, digamos así, para las electroválvulas así del laboratorio, con lo cual, digamos así, vienen con el 11 y con el 14. Entonces, este es, digamos así, el común. Y lo que tienen que ver es cuál es el que poner, o sea, qué es lo que uno quiere conmutar, digamos así, para la electroválvula, ¿verdad? En este caso, lo que se quiere hacer es conectar el 1 con el 2, ¿verdad? Al conmutar. Entonces, el cable que tienen que utilizar es el que está señalizado como el 12. Y si es de 5, 2 vías, entonces sería vas a necesitar, digamos así, conectar el 1 con el 2 y el 1 con el 4. Entonces los dos se van a estar usando. Como acotación, nomás siempre hace que sea lento la experiencia debido a la confusión. Bueno,
por la clase de hoy vamos a estar dejando en este punto. Voy a pasarle el video y tratar de conversar con el profesor acerca del examen